Bien, vamos a ver algunas características de los estafilococos a nivel de su estructura bacteriana. Esto que puedes ver aquí es la bicapa de fosfolípidos y algunas proteínas ahí en la membrana. Algunas son transmembrana y otras solo ven una parte de la célula. Eh, una pared, ¿verdad? ¿Te acuerdas? N-acetil-galactosamina y N-acetilmurámico. Ácido N-acetilmurámico. Y en el caso de los estafilococos también hay ácidos teicoicos. La pared de las células gram positivas son gruesas, hasta 80 moléculas de grosor, ¿verdad? Y por lo tanto son más duras generalmente que la de los gram negativos. De ahí que la mayoría de los gram positivos, no todos, son cocos. Hay tanta fuerza aquí que se hace una estructura más compacta que es el coco, es la esfera. Eh, Esto genera pues las uniones que hay aquí generan una gran fuerza para contrarrestar la que está adentro. Adentro hay mucha presión hidrostática y afuera hay una presión de la pared. Como puedes ver aquí hay una capita del péptido, los peptidoglucanos, aquí están, y están unidos por puentecitos, ¿sí lo ves? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita. Este es el corte famoso de la bacteria y aquí da un acercamiento de lo que estábamos viendo. Tenemos la cápsula, la pared en color morado, la membrana en color anaranjado y adentro estaría el citoplasma. Bueno, lo que vemos aquí es que en la membrana hay proteínas, ¿sí lo ves? Que nosotros llamamos PBP o proteína ligadora o fijadora de penicilina. Bueno, estas PBPs son los elementos o las puertas de entrada para los antimicrobianos en general, porque la doble capa de lípidos normalmente no acepta ningún antimicrobiano. Entonces, si hubiera ahí un fármaco, llegaría y se uniría a la proteína y podría hacer su efecto biológico. Porque si llega y se no encontrara la PBP sino fosfolípidos, pues no podría hacer ningún efecto biológico. Por lo tanto, el único sitio permeable para la mayoría de los antimicrobianos son las PBP o proteínas fijadoras de penicilina. Muy bien, si esta PBP se saliera, no fuera un elemento fijo, sino que saliera al medio, al espacio extracelular, ¿verdad? Con ciertas capacidades de hidrolizar a ciertos fármacos, se convertiría en una enzima que desdobla antimicrobianos. Esta enzima existe, es una PBP móvil que desdobla penicilina natural y aminopenicilinas. O sea, desdobla penicilina G, penicilina B o V, como tú lo creas más correcto, ampicilina, amoxicilina, vacampicilina, ¿verdad? O sea, desdobla penicilina natural y penicilina de tipo amino o aminopenicilina. Entonces, llegaría aquí un fármaco beta-lactámico y sería hidrolizado. Eso se llama beta-lactamasa. Entonces, la beta-lactamasa, ¿verdad? Del estafilococo, porque hay otras beta-lactamasas, es un elemento móvil, ¿verdad? De la membrana pasa al medio externo. También se le llama penicilinasa. Es espectro reducido porque solamente hidroliza penicilina G, penicilina B, AMPI o amoxi. Cuando están solas, cuando no tiene en ese caso el ácido carbolánico que es el inhibidor. No afecta a otras penicilinas, por ejemplo, no afecta a la dicloxacilina. Imaginémonos que esta es una PBP con su extremo carboxilo o su extremo amino. Lo que hacen son funciones de transpeptidación y transglucosilación. Y sirven para generar puentes, particularmente puentes de D-alanina. Tienen varias funciones: sobrevivencia, división celular, nutrición y regulación. Son muy importantes para que la bacteria sobreviva en la fase de establecimiento, o sea, cuando llega un medio nuevo, para sobrevivir en la fase estacionaria, cuando hay pocos recursos, para generar aceptación, o sea, para generar un medio interno, una pared interna, para empezar la división celular, y muy importante para la carboxipeptidación, porque esto es lo que genera los puentes de D-alanina, importantes para generar la unión entre diferentes capas de eh, peptidoglucanos. Y aquí viene la importancia, que los puentes de alanina, ¿verdad? Son muy parecidos tridimensionalmente a la penicilina.
o al revés, la penicilina es muy parecida a esos puentes. El puente de alanina está hecho para generar uniones fuertes entre capas distintas de peptidoglucanos. Pero la penicilina, que estructuralmente se parece, no hace nada. Entonces, cuando se da la penicilina, llega al sitio, se une, pero no genera ningún puente. Entonces la pared queda endeble, queda frágil, y con la presión hidrostática interior de la célula, explota. Entonces así actúan los beta-lactámicos. El mecanismo, ¿te acuerdas? Inhibe la síntesis de la pared. Entonces ya viste cómo. Y aquí tengo un ejemplo de 4 PEPs. Esos estarían fijos, ¿verdad? A la membrana. Por cierto, quiero decirte que hasta esta diapositiva terminamos la beta-lactamasa. Aquí quiero mencionarte otra forma, otra resistencia. Las PBPs mutadas. Tengo proteína fijadora de penicilina 1 a la 4. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, porque la 2 está repetida. Solo que aquí está mutada, por eso tiene otro color. La PBP2 está mutada. Y en este caso puse esta célula porque se está dividiendo. Un factor importante para la formación del septo interno es la PBP2. Entonces, a veces los estafilococos mutan esta PBP2 para generar otra proteína que se llama PBP2A, la cual es diferente biológicamente. Porque la PBP2A tiene poca afinidad a la oxacilina o a la meticilina, de tal manera que no acepta ya meticilina. Y aquí te voy a mostrar una tabla que se ve como la capacidad de unión de los diferentes beta-lactámicos a los diferentes PBPs, ¿verdad? Y aquí vemos como, primero el tamaño en kilodaltons, pues son moléculas pequeñas. Las PBPs son proteínas pequeñas, ¿verdad? Y ¿cuál es su afinidad a los diferentes beta-lactámicos? Como puedes ver, la afinidad que tienen o la tasa, aquí este número entre más pequeño quiere decir que se inhibe, se bloquea con menor cantidad de este fármaco. Bueno, la PBP1 se inhibe muchísimo con la penicilina G. De hecho es más eficiente que la ampicilina porque la ampicilina requiere más fármaco para inhibir a la PBP1. ¿Sí se ve? ¿Qué significa? Por ejemplo, el imipenem sería mucho más útil que la PNG para inhibir la PBP1. Aquí se ve. En cambio, el clavulanato sería bastante malo, pero no, el clavulanato, tú ya sabes, ya lo leíste, lo estás leyendo en el Mandel, que no es un fármaco beta-lactámico tan bueno como quisiéramos, sino que es un inhibidor suicida de beta-lactamasas. Entonces, lo que hace el clavulanato es unirse a la beta-lactamasa para que deje de funcionar como hidrolizante de otros beta-lactámicos. Entonces, es un inhibidor suicida. Entonces, no importa aquí que no sea tan bueno, más bien importa que defienda, entre comillas, a otros beta-lactámicos. Pero bueno, siguiendo esto, yo quiero que tú veas, por favor, compares lo que quiero que veas, la PDP2 con la PDP2A. Porque esta mutación hace que aumente la cantidad de fármaco que se requiere para inhibirla. ¿Sí lo ves? Aumenta de todo, en todos los casos aumenta. Incluso aumenta hasta miles de veces. ¿Sí queda claro? Pero no afecta a las céfalos de quinta generación, ceftalorina, ceftobiprol, ¿verdad? Pero sí afecta a todos los demás. Afecta la mutación de la PDP2 a PDP2A, hace que se haga resistente a todos los beta-lactámicos, excepto las penicilinas de quinta generación. Por lo tanto, si yo tengo una PDP2 mutada o PDP2A, no va a ser útil ningún beta-lactámico, incluyendo los carbapenemos. ¿Sí lo ves? Incluyendo los carbapenemos. Y no se inhibe, fíjate bien, por los inhibidores de beta-lactamasa. Esta PDP2 mutada se llama proteína fijadora de penicilina mutada. Y lo que ocurre acá es que las PDP, como viste en la animación, son los únicos sitios donde se unen los beta-lactámicos. Si de pronto la PDP2 ya no acepta ningún beta-lactámico, se generó una resistencia a todos los beta-lactámicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la penicilinasa y la mutación de PBP o PBP2A? Que la penicilinasa solo hidroliza penicilina G, penicilina V
ampicilina, amoxicilina. En cambio, una PEP2A inhibe a todos los beta-lactámicos. ¿Sí queda claro? ¿Y cómo lo voy a ver? En el antibiograma. Déjame... Ajá, aquí está. Porque va a haber resistencia a la oxacilina. Y aquí aparece ese término que se llama fármaco indicador. Cuando yo tengo un fármaco indicador, que esto viene desde esta bibliografía, perdón por el tiempo, pero está vigente. Un fármaco indicador, aquí lo dice en este artículo, es aquel que predice el comportamiento de todo un grupo. Y en este caso, para que yo me dé cuenta que tiene una mutación de la PBP, o sea, una PBP2A, yo tengo que buscar la oxacilina. Ya no existe, como tú sabes, meticilina. Ya no se produce, ya no se genera. Entonces, quien tomó su lugar en las decisiones clínicas es la oxacilina. Entonces, por eso algunas veces le llaman orsa, ¿verdad? En vez de mersa, le dicen orsa, que es lo mismo. Bueno, la oxacilina, si está resistente, ya me está indicando que hay una resistencia a todos los beta-lactámicos por un mecanismo que es una PBP2A. Entonces, aquí tengo otra vez ver los fenotipos de resistencia. Esta publicación es muy antigua, pero lo que quiero resaltar es que ahí sí venían los fenotipos, ¿verdad? Bueno, aquí está. ¿Cómo identifico yo mis fenotipos de resistencia? Primero, a penicilina, ¿verdad? Tengo que ver la penicilina primero, y si fuera susceptible serían los productores beta-lactamasa, lo cual se llama fenotipo clásico y solamente ocurre en la actualidad en un 3%. O sea que casi no lo voy a ver. Y está el hiperproductor de beta-lactamasa o BLAC, así lo salen los antibiogramas. El hiperproductor de beta-lactamasa va a mostrarse porque es penicilina resistente, ampicilina resistente. Y luego seguiría el productor de oxacilina resistencia o meticilina resistencia, también llamado MERSA, ¿verdad? Si me sale susceptible a oxacilina se llama meticilina susceptible, lo cual es, si existen, varían, en la comunidad son casi el 100%, pero en el hospital varían del 50% más o menos. En nuestro hospital de hecho son solo 40%. Los meticilinos resistentes o MERSAs se identifican porque son los oxacilinos resistentes. Oxa resistente es MERSA. El siguiente paso que yo haría para leer el antibiograma sería ver a la vancomicina. Aquí tengo sí varias condiciones, al menos tres que yo puedo ver en el antibiograma. Banco susceptible, banco con resistencia intermedia y banco resistente. Hay otras formas, pero no se pueden ver en el antibiograma. Perdón. Tendría que ver la eritromicina y otros fármacos. Bien, quiero saltarme esta para mostrarte cómo lo haríamos. Esa sería mi pared. Primero la cápsula, la pared y la membrana. Y aquí tengo mi proteína degradadora de penicilina. Y mira, ¿cómo identificaría yo esta que sería la PBP2 que no acepta beta-lactámicos comparada con la que salía al medio externo? Aquí está. Fenotipo clásico es susceptible a peni, por lo tanto a ampi, a moxi, a oxa y banco. Bueno, esto sí existe, se llama fenotipo clásico, pero solamente ocurre en un 3%. Lo que aquí debo decirte es que cuando aparezca esto, pues no hay que darle, lamentablemente, ni ampi, ni peni, ni amoxi, porque hay un riesgo muy alto de fallar. Entonces, esto que viste acá sería un estafilococo clásico, ¿verdad? Que no tiene ninguna resistencia. Ahora, este que tiene la beta-lactamasa se va a identificar por penicilina resistente, ampicilina resistente, amoxi resistente, cuando viene sola. Pero fíjate bien, oxa susceptible, banco susceptible. Esto me identifica que no está mutada la PDP, sino que está generando beta-lactamasa. ¿Sí queda claro? Es un fenotipo muy común, 97% actualmente. Esta, que es mutación de la PDP y que no acepta ningún beta-lactámico salvo céfalos de quinta generación, se vería así. Peni-ampi resistentes, oxa bueno, esta es metilino susceptible, perdón, me puse una trampa. Este es oxa susceptible, sí, sigamos. El metilino resistente que te quería decir es peni-ampi resistente, oxa resistente. Y esto me identifica
una meticinóresistencia. ¿Sí queda claro? Entonces, yo veo aquí mi oxa y digo, resistente a todo beta-lactámico, entonces meticinoresistente. Voy a regresarme, ¿eh? Yo veo esto, digo, oxa susceptible, perfecto. Ya sabíamos que era productor de beta-lactamasa, nada más. ¿Sí lo ves? Veo arriba beta-lactamasas y aquí en oxa veo meticinóresistencia. Ojalá que no te confunda yo. Vamos a hacer ejercicios de esto, pero aquí está el concepto. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, si yo tengo oxa resistencia, ¿verdad? Se llama meticinórresistente. En los hospitales 66%. Es mucho. Si fuera susceptible, se llama meticinosusceptible. Esto se va a ver ahora no con la meticilina, sino con la oxacilina. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Pero qué pasa con los oxacilinos intermedios? Que son raros, pero sí existen. Hay que ver una prueba de screening que se llama con cefoxitina. La cefoxitina, tú lo recuerdas, es una céfalos de segunda generación o falsa. Es una segunda falsa cefalosporina. Las cefalosporinas son generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación. Y hay un grupo que se llaman cefamicinas o falsas cefalosporinas, que son, por su espectro, las incluyen en la segunda generación, pero son diferentes porque son anaerobicidas y porque tienen la capacidad, ¿verdad?, de actuar en ciertas infecciones no graves. Bueno, entonces si tengo una oxacilina intermedia, lo que tendría que hacer yo sería ver cómo está la cefoxitina. Si está susceptible, se considera que es meticilinosusceptible. Y si fuera resistente, es meticilinoresistente. Digamos que esto es lo que define cuando es un oxacilino intermedio que se tiene que hacer. Ahora, si por algún motivo no viene oxacilina en mi antibiograma, yo lo puedo sustituir con cefoxitina para la misma decisión. ¿Sí lo ves? Sigamos. Esta tecnología, a mí me tocó vivirla, es un cassette. Y lo que quiero que veas es que es una estructura, digamos, rígida, es una estructura establecida, pero que en el interior contiene información, ¿verdad? Que en este caso necesita una cinta magnética, contiene información. Si tú lo metes esta estructura en cualquier grabadora, se llamaba en aquel tiempo, en cualquier reproductor de cassettes, lo va a generar la música o la grabación que esté aquí. Lo que te quiero decir es que esa estructura siempre va a ser la misma para que entre en cualquier reproductor, digamos. Entonces, el cassette, ¿verdad?, de música era una tecnología que permitía que este cassette, esa estructura rígida, se metiera a cualquier lectora, a cualquier reproductor de cassettes y pudiera escucharse lo que estaba grabado aquí. Bueno, en genética hay un grupo de estructuras que se llaman cassettes. Los cassettes son estructuras rígidas de proteínas, ¿verdad?, que en su interior contienen genes. Y esto es importante porque si llegan a un genoma, cualquier bacteria en este caso, van a reproducir lo que está grabado en ese genoma. Lo que venga en ese gen que viene dentro de la proteína, se va a reproducir en el nuevo genoma. Entonces, si yo en este cassette tengo resistencia, tengo grabado una resistencia, por así decirlo, y lo paso de una bacteria a otra, la otra bacteria puede aceptar la resistencia a través de un cassette. Entonces, eh, la meticilina resistencia está grabado en un cassette, ¿verdad? Este gen que viene en el cassette se llama el gen MEC1, ¿verdad? Y puede ser que sea funcional o no funcional, ¿verdad? Si el cassette es funcional, se va a traducir un gen que se llama BLA1, BLAR1, ¿verdad? Y que dependiendo de si está presente o ausente, si esto es funcional, se va a generar un fenotipo, ¿verdad? El gen MECA va a ser reprimido y por lo tanto la resistencia va a ser inducible. Y lo que veríamos en la vida real sería que sería meticilino susceptible. ¿Sí queda claro? Porque el gen está reprimido. Ahora, si el gen MECA por estos funcionan, por este otro gen que se llama MECI está expresado, va a ser resistente a meticilina. Entonces, yo tengo un primer gen que, de acuerdo si es funcional o no funcional, va a estar reprimido o expresado. ¿Sí queda claro? El otro gen.
Ese gen permite que se exprese el gen MECA, que es el de la resistencia a meticilina. Entonces, si está reprimido, no va a haber expresión del gen y por lo tanto va a ser susceptible de la cepa. O si está expresado, va a ser resistente. Aquí el punto es que la causa más frecuente de meticinóresistencia es que el gen MECA está expresado porque el gen MECI no funcional estaba presente. Sigamos. ¿Sí conoces a este personaje? Bueno, quiero decirte que si yo tuviera a este personaje, el cual tiene su cassette, ¿verdad? De resistencia, lo que contiene él dentro del cassette, ¿verdad? Sería como poner adentro del traje, poner a Iron Man, ¿verdad? Sería capaz, digamos, de que este contenido entrara en esta estructura, formaría un Iron Man. Pero si este mismo contenido se lo meto a otra estructura, también generaría un Iron Man. No importa en cuál cassette sea reproducido, en cuál reproductor de cassette sea reproducido, el contenido genético siempre va a generar el mismo efecto. En el caso de las bacterias, siempre va a generar meticinóresistencia, en el caso de los estafilococos. Bueno, sigamos. Aquí tengo yo el fenotipo banco resistente, ¿verdad? Y se va a ver porque tengo banco resistencia. Es raro que tenga banco resistencia y que no tenga resistencia a los demás. Tú dirías, que hay tres fenotipos. Banco resistencia, meticinóresistencia y productor beta lactamasa. Así es, tiene tres fenotipos. Pero vamos a concentrarnos en el de vancomicina. Banco resistencia implica una alerta epidemiológica y se debe a la presencia de genes VAN, y hay varios genes VAN, ¿verdad? De la A a la E. Eso también te pido que, bueno, yo confío en que ya leíste el capítulo del Mandel y te quedó más claro que es una banco-resistencia, pero bueno, la vancomicino-resistencia en el mundo es algo raro. Más o menos hay 14 cepas resistentes a banco, la mayoría en Estados Unidos y en Japón. Y aquí es donde uno empieza a pensar si se debe esa prevalencia en esos países a que no tienen nada más ellos, o que quizá nada más ellos lo busquen. Bueno, quiero decirte que la banco-resistencia en Staphylococcus aureus, no en otros estafilococos, es una alerta epidemiológica. Y esta alerta epidemiológica es que si te sale un banco resistente, lo primero que tienes que hacer es ir a corroborar que no sea una contaminación. Y si realmente es una banco resistencia, tienes que aislar a ese paciente con medidas de aislamiento de contacto y tienes que avisar a epidemiología, pues tiene que ser un cerco epidemiológico, un cerco sanitario. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en México no hay reportes de banco resistencia. Y yo insisto aquí, ¿será que no tenemos o será que no los identificamos? Bueno, como todo este camino se está haciendo pedregoso, aquí está un algoritmo que nos ayudaría a cómo leemos un antiograma de estafilococo. Esta sería nuestra siguiente clase.